Son para todos. Vamos a hablar sobre con razón lo adoran. Con razón lo adoran. Mateo 26:6 dice así. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Te lo voy a leer otra vez. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Soberano Dios, yo te suplico que tu palabra llegue a nuestros corazones, que tu espíritu hable con nosotros y que nuestro corazón sea dócil para recibir la bendición que viene de ti. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. En estas escrituras a veces surgen cosas curiosas, llamativas, que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Resulta que este señor era un leproso, era la casa de Simón el leproso. Y Jesús fue ya invitado a comer. La primera inquietud es cómo lo invitó si los leprosos no vivían en su casa. Según los judíos, los leprosos eran inmundos y estaban en las afueras de la ciudad y llevaban una campanita que gritaba inmundo, inmundo, inmundo. Y entonces no podían volver a su casa, porque la lepra, entre otras cosas, era incurable y todavía lo es. La lepra no se cura. La lepra, por eso existe una vacuna para los leprosos, pero la lepra no se cura. Entonces es simpático saber que un leproso invita a Jesús a su casa a comer. Esa es la primera cosa, pero lo que quiere decir que la única razón que se nos puede ocurrir a nosotros para pensar que el leproso estaba sano era que Jesús lo hubiera sanado. Y entonces así uno comprende que una persona agradecida porque fue sanado invitara a Jesús a su casa. Pero resulta que, estando en la casa de Simón el leproso, comiendo con ellos, llega una mujer con un perfume costosísimo. Según los cálculos, sería como el sueldo de un año. Por bajito que sea el sueldo de un año, es una cantidad considerable. Y esa mujer, que no era rica, llega con un frasco de perfume costoso, lo quiebra y se lo derrama íntegro a Jesús sobre su cuerpo. O sea, hasta hubo protestas. Algunos dijeron, ¿por qué sea este desperdicio? Ese frasco pudo haberse vendido y repartido entre los pobres, que de alguna ayuda serviría. Pero Jesús dijo, no, déjenla, que ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. De todos modos, era llamativo y es que una persona tome un perfume tan costoso que las personas que los compran costosos los usan de poquito. Echan un poquito en el dedo y se ponen un poquito, para oler bien, pero no para gastarlo mal. Y esta señora no lo echó de a poquitos. Lo rompió y se lo echó en la cabeza. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué razón una persona toma un perfume tan costoso y lo desperdicia, entre comillas, de esa manera? ¿Por qué? Bueno, si tú lees la historia de esta persona que está en las Escrituras, primero que era una época cultural muy especial. Las mujeres prácticamente no tenían mucha relevancia. Por ahí hay una historia que el padre dejó una herencia y para poder repartir la herencia tuvieron que casarse con unas personas, unos varones, porque si no había varones no había herencia.
Entonces no había una representatividad de la mujer no era valorada como hoy. Entonces esta mujer tenía un único hermano, que era el que le daba estatus social y le daba valor, y era el sostén de la casa, era el respeto de la familia, y ese hermano se le murió. Así que ella quedó desprotegida, sin herencia, sin nada. Y entonces apareció Jesús de visita, y ella le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Jesús le dijo: tu hermano vivirá. Yo sé que vivirá cuando resuciten los muertos. Y yo: no. Si tú crees ahora, verás la gloria de Dios. Y Jesús fue donde tenía el muerto, tenía 4 días de estar enterrado. Y allá llegó, y dice la Biblia que dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió envuelto en sábanas, flotando en el aire, vivo. Le volvió la esperanza, le volvió el valor social, le volvió el sostenimiento económico. Esa mujer estaba agradecida del Señor Jesús y le hubiera derramado ese perfume y otro más si lo hubiera tenido. Así que uno dice: no es que esta gente adora a Jesús porque es fanática, es que por algo lo adoran, por algo. Alguna razón tiene esta persona para adorar a Jesús. Y sí que la tenía, porque en esa situación tan deprimente en la que quedó, Jesús la rescató. Jesús es alabado y glorificado y exaltado y aplaudido, y se le escriben poemas y se le escriben canciones. Pero ¿será que el mundo está loco o que hay alguna razón para que eso sea así? Usted habrá escuchado de la historia del diluvio universal. Noé hizo su arca. Usted figúrese cómo sería un mundo en el que un cataclismo, porque eso no fue un aguacero. La Biblia dice que salían las aguas de debajo y caían las aguas de arriba. Así que los ríos subterráneos reventaron los cauces por los que transitaban y salieron a la superficie. Y los de arriba, que dice que había un agua suspendida, perdió el equilibrio y se vino toda. No era un simple aguacero. Y los animales muertos. Usted figúrese esos cuerpos podridos, putrefactos, flotando en el agua. El olor que tendría eso. Y Noé metido en esa arca. Cuando bajaron las aguas y Noé salió del arca, todo era desolación. Si hubiera sido uno de nosotros, estaríamos criticando a Dios. Mira todo lo que pasó. Dios mío, ¿cómo es esto? Pero Noé se pellizcó y dijo: qué destrucción, pero yo estoy vivo. Mi familia está viva. En esta destrucción cataclísmica, estos poquitos hemos sobrevivido. Y entonces cogió uno de esos animales que estaba en el arca y dijo: le voy a hacer un sacrificio. No los mate, que son poquitos, no importa que sean poquitos, aunque fuera el último. Se lo voy a sacrificar a Dios que me salvó la vida. Y dice la Biblia que hizo un holocausto. El holocausto era una ofrenda que se consumía toda y el olor grato era todo para el Señor. Noé no comió de ese animal. Nadie probó la carne de esa ave que se sacrificó. Ese era solo para Dios. Estaba agradecido, alabando al que le había conservado la vida a pesar de todo. Y dice la palabra de Dios que Dios percibió olor grato desde la tierra. O sea, allá hay algo, allá me están haciendo algo que huele bien. Huele bien. Y le conmovió el corazón a Dios.
Porque cuando una persona es agradecida y alaba a Dios, le toca el corazón. El agradecimiento es la cosa más grande que está en la Biblia. Y el pecado más grande que está en la Biblia es no ser agradecidos. La Biblia dice que por cuanto los hombres no tuvieron en cuenta a Dios, ni le dieron gracias, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre cree en lo que está porque no ha sido agradecido con Dios. Pero los que hemos visto algo, tenemos razones que nos llevan a alabar a Dios. Noé estaba agradecido, estaba vivo. Todo era destrucción, pero él estaba vivo. Y eso para él era suficiente. Bendito sea el Señor. En el caso de Moisés, Moisés fue enviado por Dios a Egipto. Hubo discusión, hubo confrontación, hubo milagros, hubo de todo allá. Y salieron. Pero resulta que caminaron día y noche sin descanso. Usted figúrese el cansancio de ese pueblo, caminando esa distancia desde Egipto hasta el Mar Rojo. A pie, no había aviones, no había trenes, no había transporte así. Y ellos llevaban los enseres, iban cargados, sobre los hombros llevaban la masa, la comida, los alimentos y lo que le habían dado los egipcios. Así que iban cargados, llevaban niños, ancianos, iban agotados y llegaron al mar. Y el mar no había forma de cruzarlo. No tenían barcos, no tenían un puente, no había manera de cruzar el mar. Así que habían salido para ser muertos, para morir ahí. Y allá se veía la polvareda que venía en el desierto del ejército egipcio que los perseguía. Y de pronto Dios le dice a Moisés, extiende tu vara. Y Moisés extendió la vara y se partió el mar en dos. Y se hizo un camino. Y pasaron como por tierra seca. Claro, muy incómodo porque el lecho del mar no está pavimentado. No le pasaron una máquina para alisarlo, sino que los huecos, ¿verdad? Y uno atraviesa el mar que no tenía 1 kilómetro, eran más. También andando, caminando después de tanto cansancio, otro trayecto más. Y cruzaron hasta el otro lado y entraron los egipcios. Digo, para nada cruzamos porque ahora sí nos acabaron. Pero cuando ellos ya estaban dentro, los egipcios, el mar se cerró y los ahogó. Y había una mujer que se llamaba Miriam, así cansada, agotada de haber cruzado un mar a pie, agotada de cargar lo que llevaba, de todos los días de camino que venían de Egipto. Sintió en su alma un sentimiento de agradecimiento grande de lo que acababa de pasar, como Dios los había salvado. Y dice la historia que agarró un pandero y levantó los brazos y empezó a darle gracias a su Señor. Su entusiasmo era tal y su inspiración que las otras mujeres cobraron ánimo. Y todas las mujeres salieron danzando y glorificando y alabando al Dios que había partido el mar en dos y les había dado vida a ellos. ¿Que por qué le alaban? Pregúnteselo. ¿Por qué un hombre como yo alabaría a Dios? ¿Por qué un hombre a mi edad, después de haber vivido la vida y saber de lo que la vida se compone? Hay traiciones, hay mentiras, hay situaciones difíciles, hay pérdida de seres queridos, hay enfermedades, hay días sin dinero. Y después de pasar ese mar tan malo, agarrar un pandero y darle la gloria a Dios. Tú me preguntas que por qué lo alabo. Y yo te pregunto, ¿y tú por qué no lo alabas? Este Dios
merece la alabanza. El rey David vivió una experiencia. Le estaba yendo mal, el pueblo estaba yendo mal, pero era que el arca de Dios estaba en otra parte y no encontraban la forma de traerla. Intentaron y fallaron varias veces, pero ellos sabían que si traían esa arca esto iba a cambiar. Y al fin se reunieron y encontraron la manera que Dios decía y cogieron esa arca y empezaron a trasladarla. Y cuando David vio que verdaderamente el arca venía, que se había encontrado la manera, eso reventó en su corazón y empezó a alabar a Dios. Y el pueblo cantaba y glorificaba de gozo. Hermanos, cuando tú recibes algo de Dios verdadero, algo real, nadie te tiene que decir que alabes. Lo vas a hacer. Porque pregúntate, ¿por qué estos lo alaban? ¿Por qué esa señora malgastó ese perfume? ¿Por qué esa señora no guardó ese dinero? Lo necesitaba, era pobre. Pero, como dice el coro, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Mi copa está rebosando. Con tenerlo a Él estamos enriquecidos. Y el estar enriquecidos y satisfechos nos da esa sensación de ganas, de darle gracias al que nos bendijo, al que nos guardó, al que nos salvó, al que ha hecho maravillas entre nosotros, el que nos ha hecho vivir una vida distinta. Voy a cumplir 80 en pocos meses. Así que ya me siento en derecho de decirte que este Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy, muy bueno. Por eso le alabo. Por eso te invito a que recibas la salvación de Dios para que sepas lo que es sentir las ganas. No que me alaben, sino al contrario. Deténganme que no puedo parar de alabar al Señor. Él ha sido muy bueno. Había un endemoniado que lo amarraban, que el demonio lo tiraba en el fuego, y su pobre vivió una vida de animal. No, ni de animal. Las mascotas viven mejor que él. Y lo trajeron a Jesús. Y estaba plagado de demonios, endemoniado por legiones. Y Jesús le dijo a los demonios, salid de él. Y entraron unos cerdos que se despeñaron en el mar. Ese hombre quedó sano, en su sano juicio, arregladito, vestidito, feliz. Y Jesús tuvo que irse, y él se iba. Jesús dijo, no, vete a tu casa y dile a los tuyos lo que Dios hizo con tu vida. Pero él no quería dejar a Jesús. ¿Que por qué no dejó a Jesús? Porque es un mal negocio. Jesús es la cosa más grande que hay. Y por eso lo alabo. Cuando el hombre recibe un beneficio en su alma, la alabanza brota espontáneamente. La alabanza no hay que forzarla. Tú hablas bien del que te hizo bien. No puedes evitarlo. Y este Jesús nos ha hecho mucho bien. Y sabemos que te quiere hacer mucho bien a ti. Dios no hace excepción de personas. No importa quién seas, ni dónde estés, ni cómo hayas vivido, ni si tu familia tiene un apellido de Campanillas. Si tú eres de los que dice, usted no sabe quién soy yo. No importa. Dios es capaz de sacarte aún de la basura y sentarte en lugares celestiales con Él. Y serás un hombre entre los príncipes de su pueblo. Y alabarás a Dios. El pueblo que está por nacer alabará a Dios. Los que hemos recibido beneficios, alabamos al Señor. Yo soy un hombre que estoy muy agradecido a Dios porque me crié con el Señor.
Perdí a mi padre cuando estaba niño. Y de pronto la gente pensó que estaba planillado para ser infeliz. Pero eso es lo que dicen las condiciones seculares del mundo. Pero eso no es lo que dice Dios. Yo soy capaz de sanarte el alma. Él me sacó del abismo del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Enderezó mis pasos y puso una alabanza a su nombre. Hoy le alabo, no porque sea mejor que tú, sino porque he recibido de Dios cosas grandes. Y tú le alabarás el día que tú dejes que Dios te dé el regalo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Mi copa está rebosando. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Amigo, no siga en esa vida. Yo le invito en el nombre del Señor, conozca al Jesús que yo conozco. Y solo míreme, estoy feliz. Lo que Él ha hecho por mí no es exclusivo, lo hará por usted. Dios le bendiga en el temor de Dios. Yo voy a hacer una oración por usted ahora. Soberano Dios, tú conoces a esta persona que me está oyendo y sabes sus problemas y sus necesidades. Y sabes que a veces no quiere creer en nadie porque le han hecho mucho daño. Pero yo te suplico en el nombre de Jesús que te reveles a Él. Que Él descubra a este Dios bueno y maravilloso que es capaz de salvarlo. Ahora lo pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y sigue a Cristo. Él será tu felicidad. Amén.